La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Interruptus, Pasado es Presente, su programa de reflexión y divulgación sobre la historia. Yo soy Misael Chaboya Cruz y hoy vamos a tener un programa musical y político que nos llevará de la mano a las expresiones de resistencia durante los últimos 70 años de nuestro país. Es una historia larguísima de la cual vamos a hablar justamente pues, en estos minutos que vienen. Antes de presentar a nuestro invitadazo del día de hoy, quiero saludar a mi amigo y colega que ya está por acá, Augusto Mote. ¿Cómo estás? Hola Misael, hola a todo nuestro amable público que nos escucha y donde quiera que nos escuche, un enorme abrazo y un saludo. Así es, y bueno, cada lunes recuerden, estamos a las 4 de la tarde en el 1350 de AM, Radio Ciudadana. Y como les comentaba ya, les anunciaba desde hace unos segundos, hoy vamos a tener una conversación sobre la canción política en México y por supuesto que la vincularemos con una serie de movimientos intelectuales, artísticos, sociales y políticos, pues también de América Latina. Y por ello contamos con la grata presencia de un invitadazo que, bueno, la fortuna a mí me permitió conocer hace unos años en la periferia de la ciudad, en este monstruo gigantesco donde vivimos acá quienes hacemos este programa. Él es Jorge Velasco García, licenciado en Economía y maestro en Etnomusicología por la UNAM y pues con más de 50 años como músico en el medio de la música popular alternativa. Ha sido bajista de MSC, Música y Contracultura, de Sacil, de Betsy Pecanis, de Jaime López, de Nina Galindo, de Sergio Arau, de Real de 14, de Oscar Chávez, de Gabino Palomares, de Atriz Haddad y toda una serie de lista impresionante de músicos y músicas que hoy forman parte de la memoria de nuestra ciudad y nuestro país. También ha sido profesor de Ciencias Sociales en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Ha desarrollado diferentes trabajos como la organización del archivo privado de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo. Además es maestro de música, historia, economía, guionista de programas de radio y televisión, educativos, culturales, redactor y reportero de noticias en Canal 11, Financiero TV, Capital 21 y bueno, podemos seguir así todo nuestro programa, pero Jorge, bienvenido a los micrófonos de Interruptus y del IMER. ¿Cómo estás? Bien, Misael, Augusto, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el público de Interruptus y pues aquí estamos para hablarles de este tema tan importante y trascendente para la actualidad que es la canción política. No, pues es un tema bien interesante, ¿no? Y sobre todo un currículum bastante amplio, ¿no? Por lo cual yo me siento muy honrado de que nos acompañes hoy, ¿no? En nuestro programa. Y digamos, para abrirnos a conversación, ¿no? Y sobre todo para un público no especializado. Quisiera que nos platicaras, ¿no? Brevemente, ¿qué se puede entender por el concepto de canción política, ¿no? Digamos, en el contexto, ¿no? De los movimientos sociales y manifestaciones del México reciente. Sí, Augusto, mira, se habla mucho de canción protesta, canción social, canción contestataria, canción... Concretamente, ¿qué es para decir canción política? Podemos quedarnos con este término. La canción política es, digamos, la canción que acompaña a los movimientos sociales que han transformado a la sociedad mexicana a través de toda su historia. Existe canción política desde la colonia, ¿no? Había una canción, era el jarabe gatuno, que acompañaba el baile diciendo miau, miau, miau. Y entonces, como era, no les gustaba mucho al virrey el miau, 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 pues lo prohibió, ¿no? Porque, bueno, se acompañaba con unos bailes lascivos, medios indecentes, como el reggaetón del siglo XX. Qué horror, Dios mío, pero bueno. Y ya viniendo más acá en la Reforma, pues está la canción de los cangrejos de Melchor Ocampo, en fin, donde critica a los conservadores. En la Revolución no se diga, la Revolución surge el corrido que ha sido un género musical presente en todos los movimientos sociales. De alguna forma el corrido puede tomarse como un símbolo metonímico, digamos, que el corrido, así como un paliacate ahora nos remite al movimiento zapatista, el corrido nos remite a toda la revolución, a todos los movimientos sociales. Y bueno, después vienen los años 60 con todo el movimiento del 68 y la actualidad. Bueno, siempre ha estado presente una canción que hace una contrainformación a la información del gobierno. Es decir, el gobierno siempre, el gobierno autoritarios que hemos vivido, reprimen a los movimientos sociales, ¿no? Y de alguna forma descalifican y propician la represión dando una información. No, son unos delincuentes. ¿Qué hace la canción política? Aquí me gustaría remitirme a las funciones de la canción política dentro de un movimiento social, ¿no? Dentro de un movimiento social, las canciones al interior del movimiento
recobran la memoria histórica, ¿no? Veamos todas las canciones, el símbolo de Zapata, el símbolo de Lucio Cabañas, por ejemplo, con el movimiento del magisterio, ahora que estuve presente, y en un libro que publiqué, se llama El sonido de la resistencia. Bueno, hay símbolos, hay personajes que remiten a la lucha por una transformación social, ¿no? Recobran la memoria histórica. Por otro lado, reafirman la identidad social y recrean el imaginario alternativo, es decir, las ideas, las propuestas, los deseos, las aspiraciones de una sociedad que quiere transformarse. Entonces, al interior de un movimiento, la canción política cohesiona al movimiento. Al exterior, propicia una contrainformación. O sea, a la sociedad que está llena con los medios masivos de comunicación actualmente, que dan una información desviada, digamos, de lo que está pasando, precisamente como decía, para propiciar la represión, la música, la canción política propicia esta información del movimiento que hace una contra a la información oficial, dándole a la sociedad un aspecto, un panorama de lo que está pasando con el movimiento. Entonces es importantísimo. La canción social surge en movimientos sociales. Me voy a extender un poquito. Y aquí esta canción social puede venir desde el movimiento mismo, es decir, hay una producción endógena, ¿no? De los mismos movilizados, que en cada canción van explicando lo que pasó en la marcha yo me encontraba con unas maestras de Chiapas, por ejemplo, con el movimiento de la CENTE, ¿no? Que venían desde Chiapas, y en las noches en su campamento y frente a Gobernación empezaban a rapear y acompañándose con las palmas, y empezaban a describir lo que había pasado, ¿no? Entonces es una información de primera mano y es una producción endógena. Pero también hay una producción exógena, una producción de canciones que se dan alrededor del movimiento de gente simpatizantes, digamos, de músicos, en fin, clase media, que simpatiza, por ejemplo, con Ayotzinapa, ¿no? Entonces surge hasta a nivel internacional, vean, Manu Chao, tanta gente que compuso canciones para difundir el movimiento de Ayotzinapa. Entonces, concretamente, la canción política es una canción que surge en los movimientos sociales que van transformando a la sociedad mexicana y que son muy importantes para darle a la sociedad esa información. Bueno, me quedo ahí. A mí me gustaría plantearte una pregunta que tiene que ver con esta forma en cómo tú nos explicas esta larga genealogía de la canción política. Está presente, digamos, casi en todos los procesos históricos de México, incluso antes de ser una nación o un estado nacional. ¿Por qué entonces se considera que la canción política en México o en América Latina surge con los movimientos sociales de los 60s o de los 70s? Bueno, como decía, viene esta canción desde siempre. Y no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Recordemos el Bella Ciao, por ejemplo, ¿no? Una canción de resistencia antifascista. Y es muy bonito porque si ustedes buscan en YouTube, hay un video donde hay unos jóvenes indígenas bolivianos. Es una gran marcha donde con zampoñas, sicus, quenas están tocando el Bella Ciao, ¿no? Sí. La internacional, el No Nos Moverán. Ahorita después quisiera platicarles. El No Nos Moverán es una canción que surge como un espiritual de los negros africanos que trabajan en los campos de algodón. Pasa del canto del sindicalismo que surge en Estados Unidos, después migra a España y en plena época franquista es un canto de resistencia. Una parte de la comunidad española que migra a Chile hace esta canción y la da a conocer el grupo Tempo Novo y de repente llega a México también. Vean ustedes el circuito, todo. O sea, el canto de resistencia es un canto internacional, ¿no? La pregunta es esto. Efectivamente, en los 60s, a partir de toda una movilización a nivel internacional y sobre todo latinoamericana, cuando se dan todos los golpes de Estado en Chile, Argentina, Uruguay, surgen varias canciones, ¿no? Que permiten, en México concretamente, que surja un movimiento. Yo me permití escribir un libro que se llama El Canto de la Tribu, que tuve la fortuna que me premiara el maestro Gabriel García Márquez y me lo prologara el maestro Carlos Monsiváis, en donde yo digo que precisamente a partir de los 60s, ¿no? Se conforma como un movimiento porque se integran cantantes, compositores, intérpretes, sonidistas, toda una gama de profesionistas que desde sus trincheras, ¿no? Empiezan a difundir este canto de resistencia. Y precisamente como es un momento histórico efervescente en toda Latinoamérica, se conforma como un movimiento y se da una organización de los músicos, de eso podría hablar más adelante, a partir de los 70s, donde surge la LIMAR, la Liga Independiente de Músicos de Artistas Revolucionarios, el Comité Mexicano de la Nueva Canción y toda una serie de organizaciones, ¿no? Y efectivamente, en los 60 se constituye como un movimiento cultural musical alternativo, que es lo que yo hablo en este libro del Canto de la Tribu, ¿no? Pero ha existido siempre, no simplemente que efectivamente, como dices, Misael, en los años 60, con toda esta efervescencia latinoamericana de transformación, se constituye como un movimiento más donde se retoman géneros musicales autóctonos y se van fusionando
más adelante veremos hasta con el rock and roll. Digamos, no voy a plantear esta pregunta, sobre todo esto que comentabas, ¿no? Sobre la implementación de diversos géneros musicales, ¿no? A la canción política, ¿no? O sea, no solamente, ¿no? Pues yo pienso únicamente, ¿no? La trova, ¿no? Mi horizonte cultural, ¿no? Latinoamericano llega hasta ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, platicabas, ¿no? Un poco del hip hop, ¿no? Y otros ritmos que se van agregando, ¿no? La música ranchera, etcétera, etcétera, sino que nos dan un enorme panorama, ¿no? De géneros e incluso instrumentos, ¿no? Que o sea, no solamente sería la guitarra, que otros instrumentos, por ejemplo, ¿no? Podrían utilizarse en la canción política. Sí, Augusto, es muy interesante esto que estás planteando, porque mira, en los años 60, la ortodoxia marxista, digamos, los grupos comunistas, todo, veían al rock como el agente imperialista, como la música del imperio, ¿no? Y la música tradicional folclórica como la gente del pueblo. O sea, había una dicotomía que no permitía que tú tocaras un instrumento eléctrico porque entonces eras imperialista, eras burgués. Hay toda una serie de planteamientos y anécdotas que me gustaría contarles, pero eso sería muy largo. Concretamente, en los años, en el 74, se da el segundo encuentro de la canción política en el campamento 2 de octubre en Iztacalco, donde tuve oportunidad de participar, donde estaba, por ejemplo, Judith Reyes, que es una mujer que hay que rescatar, una gran cantante, que era comercial, era la tamaulipeca. Jorge Negrete le cantó varias canciones, pero ella decide abandonar esta beta comercial para dedicarse a cantar la música del pueblo. ¿Qué pasa en ese encuentro? Estaba René Villanueva tocando la quena y estaba Guillermo Briceño. Guillermo Briceño, tal vez algunos de ustedes lo conocerán, es un rock and rollero con una posición política muy clara. Y en ese encuentro, donde se da una gran discusión, decía René Villanueva, es que no puedes usar un instrumento eléctrico porque es agente del imperialismo. Y Briceño le decía, sí, René, pero tu quena, ¿no? Estás amplificando con un micrófono Shure, ¿no? Entonces, ¿de qué estás hablando, no? Finalmente se da toda una serie de discusiones y el rock pasa a ser parte de la respuesta, de la resistencia. Vamos a continuar justamente sobre esta idea bien interesante, lo que nos estás planteando, poco conocido, pero está ahí presente. Volvemos en unos minutos, estamos platicando con el maestro Jorge Velasco García, etnomusicólogo, sobre la canción política en México, América Latina. Volvemos en unos minutos, no se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus, pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el maestro Jorge Velasco García, etnomusicólogo y músico, con larga trayectoria en la canción política, el rock y la recuperación de la memoria musical y de movimientos sociales en México. Estamos hablando justamente, ¿no? Habíamos dejado corto, ¿no? La pregunta que le había hecho a Jorge, ¿no? En la emisión anterior, ¿no? De la recuperación, ¿no? Como de ciertos ritmos, incluso, ¿no? La adición de algunos instrumentos nuevos, ¿no? A la canción política. Sí, o sea que, como se recordarán, pues la trova, ¿no? Que está muy presente en la mayoría de nosotros, ¿no? Como un género dentro de la canción política. Y Jorge, pues justamente, ¿no? Nos comentaba esta situación, pues de que la guitarra eléctrica incluso era considerada, ¿no? Como un instrumento pro burgués y pro imperio, ¿no? En algún contexto de la historia del México reciente. Sí, claro. Además, hablamos de música, movimientos sociales y hablamos también de expresión de sentimientos y emociones, ¿no? ¿Qué pasa con esa parte en la que, bueno, obviamente hay un aspecto musical de recoger justamente el relato de las marchas, de los plantones, de las movilizaciones, reivindicar justamente pues las agendas políticas de los movimientos a través de la música? Se van dando estas fusiones rítmicas. Llega el rock también a finales de los 70s, principios de los 80s, que también es toda una faceta impresionante de la canción política en nuestro país, de la mano, pues finalmente del folclore, van de la mano, van emparejados o nunca se abandonan uno tras otro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esta parte emotiva, emocional dentro de la música y de la canción política? Es importantísimo lo que estás mencionando. Mira, hace varios años las emociones, los sentimientos no eran tema de las ciencias sociales, ¿no? Era, finalmente, creo que hemos llegado a un punto en donde es importantísimo saber y decir, hay un autor ahorita, no recuerdo el nombre, dice, las emociones pueden llevar al triunfo o a la derrota de una movilización. Es tan importantísimo, ¿no? Y en ese sentido la canción, el maestro Gilberto Jiménez, un gran teórico, nos dice que la música, a diferencia de otras artes, no es por menospreciarlas, pero la música no solo comunica un mensaje,
Metacomunica. ¿Qué quiere decir? Que comunica a diversos niveles. Estamos escuchando una canción con una letra, con una música, viendo una performatividad, una representación del músico, y entonces nos está entrando el mensaje por la cabeza, por la razón, por el corazón, por la víscera, por todos nuestros sentidos. Es decir, nos está llegando un mensaje en donde todos nuestra capacidad de recepción es amplia, y por lo mismo es mucho más contundente, ¿no? Es muy bonito eso que dice el maestro Jiménez. Él hablando del cancionero zapatista. Hay un texto del maestro Jiménez donde analiza el cancionero zapatista, ¿no? Entonces, importantísimo. Las emociones, los sentimientos, tiene que ser tema fundamental de las ciencias sociales. Hasta ahora, hace unos pocos años, se le da esa importancia. Sí. Y qué mejor que la música como vehículo para provocar y transmitir emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Ahora, regresando a lo del rock, a partir, digamos, de los 70s, ¿no? Se empieza a dar este reconocimiento, pues, del folclore, de toda la música tradicional, ¿no? Que precisamente abreva todo el movimiento popular en esto que es parte de la cultura popular para llevarla adelante en una transformación social, pero se empiezan a integrar otros ritmos. Rock, reggae, hip hop, ska, muchísimo. Yo tuve la oportunidad hace varios años de ir a un congreso en Mérida, donde se juntaron jóvenes mayas, ¿no? Que en lengua indígena rapean, hacen reggae, ¿no? El grupo Chan Santa Roots, que por ahí búsquenlo. Y impresionante. Tuve una cercanía muy, muy hermosa, porque ellos decían, ¿no? Que, y aquí es lo importante, decir en lengua madre, ¿no? Cosas que les están pasando a ellos, utilizando géneros propios, ¿no? Pero también fusionándolo con otros géneros, ¿no? Aquí, bueno, quiero mencionar que a partir del movimiento zapatista, en el 94, cuando llegan a la Convención Nacional, todo Briseño, Nina, toda la banda de Rupestre, a partir de ahí surgen el grupo Sacsebul, un grupo de Tzotzil, y Jamakasim, un grupo ahí de los series, ¿no? Ese surgimiento, que está cumpliendo 30 años, el surgimiento del rock indígena, un movimiento importantísimo que forma parte de este movimiento que yo lo llamo movimiento alternativo de música popular, en donde están todos los géneros musicales, el ranchero, o sea, puede entrar todo. Bueno, el reggaetón, yo tengo un poco de también como que me causa cierta urticaria el reggaetón. Pero pues hay reggaetón político. Pero también hay reggaetón político. Todo, ¿no? En Cuba, por ejemplo, hay reggaetón que apoyaba a Fidel en algún momento, ¿no? Entonces es importante que cualquier género musical puede ser utilizado. O sea, ningún género tiene de por sí ya un sello marcado si es revolucionario, si es contestatario o si es represivo, en fin. No, depende la forma en que lo uses, depende qué dices, depende cómo te lo representas. Entonces, bueno, los corridos revolucionarios es polka, vals, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero había corridos, ¿no? Que criticaban, por ejemplo, la revolución o el movimiento cardenista. O sea, también un género aparentemente revolucionario puede ser utilizado. O sea, depende cómo lo uses, ¿no? En un movimiento alternativo de música popular, como yo lo llamo, en un movimiento de resistencia, en un canto político, caben todos los géneros musicales. ¿Qué es lo que importa? Lo que estás diciendo, ¿no? En el contexto en que estás, en qué momento te estás presentando, y que ayude, que coadyuve a esta transformación social. El canto político, vuelvo a decir, es la expresión más hermosa de un movimiento social. Y, decía Benedetti, sí, la revolución no se hace con canciones, pero se hace cantando. O sea, yo me quedo, digamos, ¿no? Como me hizo un poco de ruido esto que comentaban, ¿no? La cuestión de las emociones en torno a la música, ¿sí? Es, digamos, algo completamente pues que no suele pensarse mucho, ¿no? Cuando hablamos de canción política, ¿no? De que principalmente cómo mueve las emotividades, ¿no? Algún mensaje, y sobre todo también pienso un poco, ¿no? Hacia el público al que está dirigido, puesto que todo, digamos, esta música, desde históricamente hablando, ¿no? El correo revolucionario iba hacia un público en específico, ¿no? Que eran sectores subalternos, grupos que de cierta manera no tenían un acceso a la educación, ¿no? Como lo tendrán. Y ahora, por ejemplo, en una época, ¿no? Pues ya más actual, ¿no? De neoliberalismo y globalización, pues en donde la música pues tiene un impacto prácticamente sobre la vida cotidiana de todas y todos. ¿Cuál sería, digamos, el problema al que se enfrentaría la canción política, ¿no? En este nuevo contexto. ¿Qué peligro? Bueno, que sea manipulada, ¿no? Pero finalmente lo que hay que reconocer de la globalización es que nos ha permitido acercarnos, ¿no? A través de las redes sociales y todo eso, a músicas, ¿no? World music, ¿no? Ahora se le llama world music. Bueno, la música que siempre ha existido en todas las culturas, pero que ahora, gracias a esta globalización y este desarrollo de los medios masivos de comunicación, tenemos la facilidad de acercarnos a músicas que antes no teníamos ese acceso. Sí. Y que podemos fusionar, ¿no? Y que ahora podemos, nuestros propios ritmos, fusionarlos con ese gran
universo musical que existe en todo el mundo y que gracias, qué bueno que existe, ¿no? ¿Qué pasa? Depende pues de cómo se utilice, ¿no? Entonces los riesgos pues simplemente es saber utilizar. Las redes sociales son peligrosísimas, ¿no? Y son muy benéficas. Sí. El movimiento zapatista sin las redes sociales no hubiera tenido la trascendencia que tuvo, ¿no? Si no son por las redes sociales. Pero aguas también son muy peligrosas, ¿no? Entonces depende del manejo que se haga de esto, ¿no? Sobre todo pensando en los 70s, en los 60s, todavía en los 80s sin el internet, lo difícil que era para grupos en América Latina vincularse, sortear estos cercos informativos de las dictaduras latinoamericanas, debió haber sido muy difícil en comparación justamente con lo que tenemos ahora, ¿no? Tú has hecho, Jorge, un trabajo impresionante respecto a la recuperación pues de esto que es patrimonio finalmente de los movimientos sociales, culturales, de la propia historia pues alternativa de la Ciudad de México, de nuestro país finalmente. A mí me gustaría pues rápidamente mencionar los libros que has publicado. Tenemos el primerito que ya tú comentabas, que es El Canto de la Tribu. Después tenemos uno que a mí me gusta mucho el nombre, Rock en Salsa Verde, que ya me dices que es inconseguible, pero ojalá que se pueda conseguir por ahí. Y el último que has publicado es El Sonido de la Resistencia, Patrimonio Musical, que además es pues parte de un proyecto más amplio de recuperación de la música que acompaña a los movimientos sociales, ¿no? Ojalá que podamos tener la oportunidad de platicar más contigo en otros momentos. Tenemos por ahí un tema pendiente que es la música que acompañó al movimiento de 1968, ¿no? También un proceso clásico en la historia de nuestro país. En ese sentido me gustaría, Jorge, preguntarte pues la importancia de la recuperación de la memoria musical de los movimientos sociales que pues tú has emprendido. Platícanos un poquito qué has hecho justamente con esta última publicación, El Canto de la Resistencia. Bueno, como bien lo mencionabas en mi presentación, tengo un poco más de 50 años, ¿no? Como músico activo, ¿no? Acompañando a gentes precisamente que forman parte de lo que no es la música comercial mediática, ¿no? Y bueno, me he ocupado de eso precisamente, de ver la importancia de la canción, ¿no? Y, por ejemplo, en El Sonido de la Resistencia recupero canciones que están presentes en el movimiento de Ayotzinapa, en el movimiento de la CENTE, en el movimiento de los electricistas del SME. Y me hubiera querido abarcar otros movimientos, pero bueno, fue una beca del FONCA y me tuve que ver limitado en un año. Hice la investigación, el análisis, la descripción, en fin, todo. Les aconsejo, bueno, que son libros muy económicos que se encuentran en Educal, que los distribuye, y estén conmigo o no de acuerdo en mis planteamientos teóricos, los testimonios que pongo, o sea, lo que dice la gente en la calle de la importancia de la música es impresionante, es bien bonito, además muy hermoso, ¿no? Porque una mujer en la calle, en una marcha de Ayotzinapa, una mujer muy humilde me dice, pues yo estoy aquí porque podrían ser mis hijos, ¿no? Uh-huh. Y la canción, pues cantemos porque el canto nos une, ¿no? La canción, y bueno, iba a hablar de otras cosas. La canción puede ser canción de resistencia tradicional, parodias. Las parodias son importantísimas. En algún otro momento hablaremos del 68 cómo son importantes y las nuevas creaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, en estos libros me he propuesto recuperar esta memoria histórica que yo insisto que debe ser considerada como un patrimonio musical. Está de moda patrimonializar las expresiones culturales. Uh-huh. El son jarocho, el tamal, el guarache, sí, cosas que no necesitan rescate. Hay músicas como la música de los Quiligua en el noroeste, de los Pai Pai, ¿no? Que se está perdiendo porque no es música escrita, es de tradición oral y los jóvenes no la están continuando. Entonces, yo insisto, toda esta música de resistencia tiene que ser un patrimonio, tiene que ser rescatada, conservada y difundida, que los jóvenes entiendan y conozcan esta historia, que la historia puede ser contada con canciones. Muy bien, pues agradecemos mucho tu presencia aquí, Jorge. Conversamos justamente con Jorge Velasco García, etnomusicólogo, economista, toda una institución en la música y en la canción política en la historia de nuestro país. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, Julio. Nos escuchamos el próximo lunes. Que estén bien. Hasta pronto. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.